final se acerca ya. No espera. Su hijo estuvo secuestrado durante 121 días. Le cortaron 2 de sus dedos. Y Vicente Fernández murió sin saber quién lo había traicionado. Pagó $4 millones para silenciar a una amante. Una amante que le mintió durante años. Y cuando la verdad salió a la luz, ya era demasiado tarde. Apareció en videos que destruyeron su imagen pública. Y su esposa lo sabía todo. Fueron 58 años de silencio. Su nombre era Vicente Fernández. Y esta es la historia que su familia intentó enterrar junto con él. Hoy vas a descubrir 4 hechos que casi nadie se atreve a contar sobre el charro de Huentitán. Primero, el documento de $4 millones, quien lo firmó y la mentira que ocultaba. Segundo, los 121 días de secuestro y el nombre que Vicente Fernández Jr. nunca quiso pronunciar en público. Tercero, los videos que destruyeron 60 años de una imagen impecable. Y cuarto, lo que realmente ocurrió durante los 4 meses que pasó hospitalizado. Aquello que la familia jamás reveló. Te avisaré cuando lleguemos a cada una de estas historias. Si te vas antes del final, te perderás la parte que más intentaron borrar. Pero para entender cómo este hombre llegó a tenerlo todo y después lo perdió casi todo, tenemos que regresar al principio. Huentitán el Alto, Jalisco. Una casa humilde, sin electricidad y sin agua. Nace Vicente Fernández. Su madre no podía amamantarlo. Tuvo que conseguir leche prestada para que su hijo no muriera de hambre. A los 8 años, Vicente ya trabajaba como lustrabotas, ayudante de albañil, lavaplatos y lechero. Hacía de todo antes de cumplir 10 años. Décadas después diría, trabajo desde los 8 años. Hice de todo para ayudar a mi familia. Pero el rey no se hizo grande solo por su voz. Se hizo grande porque aprendió a sobrevivir. Y a esconder. Esa habilidad para ocultar cosas lo acompañaría durante toda su vida. Ocultar amantes. Ocultar pagos. Ocultar verdades que ni siquiera su propia familia quería ver. Pero eso vendría después. A los 14 años, Vicente ganó un concurso de canto en Guadalajara. Obtuvo el primer lugar. Fue en ese momento cuando comprendió que su voz tenía un valor especial. En 1957 ocurrió algo que cambió su vida. Pedro Infante, el máximo ídolo de México, murió en un accidente de avión. Vicente tenía apenas 17 años. Años después confesaría, ese día decidí que iba a llenar el vacío que dejó Pedro Infante. Era solo un adolescente pobre, sin contactos, sin dinero y sin oportunidades, prometiendo reemplazar al hombre más querido de México. Y lo logró, pero a un precio que nadie podía imaginar. Un precio pagado con secretos, con silencios comprados, con relaciones destruidas, con un hijo mutilado y con preguntas que jamás tendrían respuesta. Los años siguientes fueron una mezcla de hambre y esperanza. Cantaba en bodas, en restaurantes modestos y en serenatas de madrugada. Recibía lo que la gente pudiera pagar. A veces nada. A veces solo un plato de comida. Fueron 6 años así, 6 años en los que nadie creía en él. Entonces llegó 1963, el año que cambiaría todo. Pero no de la manera que Vicente imaginaba. Su madre, Paula Gómez, comenzó a sentir dolores constantes. Un cansancio inexplicable. Cuando por fin acudió al médico, recibió una noticia devastadora: cáncer. Vicente tenía 23 años. Aún era un desconocido en el mundo de la música. Cantaba en bares por unas cuantas monedas. No había alcanzado ninguno de sus sueños. Y su madre se estaba muriendo. La mujer que lo trajo al mundo. La mujer que consiguió leche prestada para alimentarlo. La mujer que lo vio salir a trabajar desde los 8 años. La mujer que soportó la pobreza sin quejarse. Se estaba yendo. Y Vicente no podía hacer nada. Paula murió ese mismo año, en una cama de hospital. Sin ver a su hijo triunfar. Sin escucharlo sonar en la radio. Sin imaginar que algún día su nombre estaría en una estrella del Paseo de la Fama de Hollywood. Sin poder señalar un estadio lleno y decir, ese es mi hijo. El niño que lustraba zapatos. El niño que cargaba piedras. El niño que nunca se rindió. Paula murió creyendo que su hijo seguiría siendo tan pobre como ella. Vicente llegó demasiado tarde. Y ese dolor nunca lo abandonó. Se convirtió en el combustible de todo lo que hizo después. Cada éxito llevaba consigo esa ausencia. Cada aplauso traía el mismo pensamiento. Demasiado tarde, mamá. Cada vez que cantaba frente a miles de personas, había una silla vacía que nadie más podía ver. La silla de Paula. La silla que ella nunca pudo ocupar. Décadas después, con los ojos llenos de lágrimas,
Vicente diría, todo lo que hice fue por ella. Y ella nunca lo vio. Guarda ese dolor. Porque lo perseguiría hasta el último día de su vida. Porque explica muchas de las decisiones que tomó. Porque el hombre que parecía tenerlo todo seguía sintiéndose como el niño que llegó demasiado tarde. Y ese dolor no lo hizo mejor. Lo hizo más peligroso. Pero en medio de aquel año devastador, entre funerales y lágrimas, ocurrió algo inesperado. Vicente conoció a una mujer. Su nombre era María del Refugio Abarca Villaseñor. Todos la conocían como Cuquita. Tenía 19 años. Cabello oscuro. Una sonrisa tímida. Y tenía novio. Lo que ocurrió después se convirtió en leyenda. Vicente la vio en una fiesta. En medio de la música, las conversaciones y el bullicio. Y todo se detuvo. Se acercó a ella sin miedo, sin vacilar, y le dijo una frase que marcaría para siempre la relación de ambos. Te doy 10 minutos para terminar con tu novio, porque tú te vas a casar conmigo. No era una pregunta. Era una declaración. Era un hombre que no tenía nada prometiendo el mundo entero. Cuquita miró a aquel joven delgado, sin dinero y sin un futuro aparente. Pero había algo en sus ojos. Una certeza. Como si ya supiera todo lo que iba a suceder. Y, por alguna razón que ella nunca logró explicar por completo, lo eligió. Después de escuchar aquella propuesta inesperada, Cuquita tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Terminó con su novio. En esos mismos 10 minutos. Años más tarde diría que había algo en los ojos de Vicente. Una convicción difícil de explicar. Como si él ya supiera exactamente cuál sería su destino. El 27 de diciembre de 1963, los dos se casaron. Fue una ceremonia sencilla. Sin lujos. Sin ostentación. Pero había una ausencia imposible de ignorar. La madre de Vicente ya había fallecido. Se casó sin la presencia de la mujer que más deseaba verlo feliz. Aún así, ahora tenía una nueva razón para seguir luchando. Una esposa. Una familia. Alguien que creía en él cuando casi nadie lo hacía. En 1964, Vicente consiguió trabajo como cantante en el cabaret El Zarape. Por primera vez en su vida, recibía un sueldo fijo por cantar. No era mucho, pero era un comienzo. Fue allí donde conoció a músicos experimentados y a reconocidos mariachis. Observaba todo. Aprendía cada detalle, cada técnica, cada forma de captar la atención del público. Ese mismo año nació su primer hijo, Vicente Fernández Jr. Ahora era esposo y padre. Tenía apenas 24 años. Poco dinero, una carrera incierta y una familia que mantener. La presión aumentaba cada día. En 1965 surgió una oportunidad importante. Una emisora de radio local comenzó a transmitir su voz para miles de personas. Por primera vez, gente que nunca lo había visto escuchaba su nombre. Algo empezaba a cambiar. Pero todavía faltaba el gran momento. La oportunidad que transformaría su vida. Y llegó de la manera más inesperada. En abril de 1966, el cantante Javier Solís, una de las mayores estrellas de la música mexicana de la época, falleció debido a complicaciones tras una cirugía. Su muerte dejó un enorme vacío en la industria musical mexicana. Las compañías discográficas necesitaban encontrar una nueva voz. Alguien capaz de ocupar ese lugar. Y Vicente estaba listo. Después de más de una década cantando en bares, bodas y restaurantes, por fin recibió la oportunidad que tanto había esperado. En el verano de 1966 firmó un contrato con CBS México. Su sueño comenzaba a hacerse realidad. Llegaron entonces sus primeras grabaciones. Canciones como Perdóname, Tu Camino y El Mío y Cantina del Barrio empezaron a sonar en las radios mexicanas. El público comenzó a reconocer su voz. Su nombre empezó a crecer. Pero todavía no era el rey. Todavía no era el ídolo nacional. Los años siguientes estarían dedicados a construir esa imagen. Disco tras disco. Concierto tras concierto. Aprendiendo a moverse en un mundo cada vez más competitivo. Mientras tanto, su familia también crecía. Nacieron Gerardo y Alejandro. Más tarde, la familia adoptaría a Alejandra. Ahora Vicente tenía 4 hijos y una responsabilidad aún mayor. Pero el momento decisivo llegaría en 1972. Ese año entró al estudio para grabar una canción escrita por Fernando Z. Maldonado. Una canción sobre la nostalgia. Sobre el arrepentimiento. Sobre el deseo de volver con la persona que se ama. El nombre de la canción era Volver, Volver. Nadie imaginaba que aquella canción cambiaría para siempre la historia de la música ranchera. Cuando comenzó a sonar en la radio,
Ocurrió algo extraordinario. La gente se detenía para escucharla. Cantaba junto a ella. Se emocionaba. Parecía que la canción hablaba directamente al corazón de cada oyente. En muy poco tiempo, Volver, Volver se convirtió en un fenómeno nacional. La canción cruzó fronteras. Conquistó toda América Latina. Llegó a Estados Unidos. Llegó a España. Y transformó a Vicente Fernández en una estrella internacional. A partir de ese momento dejó de ser simplemente otro cantante. Se convirtió en el gran representante de la música ranchera. El heredero artístico de los ídolos que admiraba desde niño. El hombre que había prometido llenar el vacío que dejó Pedro Infante. Y que ahora comenzaba a cumplir esa promesa. Durante los años 70 su carrera explotó. Llegaron éxitos como Volver, Volver, El Rey, El Hijo del Pueblo, La Ley del Monte, Mujeres Divinas y Por tu Maldito Amor. Cada álbum vendía más que el anterior. Cada presentación reunía multitudes. Su nombre se convirtió en sinónimo de la música mexicana. El niño que lustraba zapatos ahora era dueño de ranchos. El joven sin dinero ahora era millonario. El muchacho que cantaba en restaurantes ahora llenaba estadios. El sueño imposible se había hecho realidad. Pero mientras el público solo veía éxito, riqueza y fama, los problemas comenzaban a surgir lejos de los reflectores. Porque detrás de la imagen del esposo dedicado y del ídolo nacional existían historias que casi nadie conocía. Y algunas de ellas terminarían persiguiendo a Vicente Fernández durante el resto de su vida. Aunque la carrera de Vicente Fernández estaba en su punto más alto, su vida personal comenzaba a volverse cada vez más compleja. Mientras el público veía al cantante perfecto, al esposo ejemplar y al ídolo nacional, dentro de casa la realidad era muy distinta. Las largas giras, los viajes constantes, los hoteles, las multitudes de admiradoras. Todo eso ejercía una enorme presión sobre su matrimonio. Años después, Cuquita resumiría su situación con una frase que se volvió célebre: de la puerta hacia adentro, era mi marido. De la puerta hacia afuera, yo no sabía lo que hacía. Detrás de esas palabras había décadas de silencio. Décadas de sufrimiento. Décadas de decisiones difíciles. Ella permaneció a su lado mientras la fama de Vicente crecía y su imagen se convertía en un símbolo nacional. Pero lo que estaba por venir sería aún más difícil. Durante las décadas de 1970 y 1980, Vicente consolidó su lugar como el mayor cantante ranchero de su generación. Sus discos vendían millones de copias. Sus películas llenaban los cines. Sus conciertos reunían multitudes. En 1984 se presentó en la Plaza de Toros México ante más de 54,000 personas, uno de los momentos más importantes de toda su carrera. El niño pobre de Jalisco lo había conquistado todo. Fama, dinero, reconocimiento internacional. Construyó el famoso rancho Los Tres Potrillos, una enorme propiedad que se convertiría en el símbolo de su éxito. Pero ni siquiera el éxito era capaz de borrar algunas heridas. La muerte de su madre seguía siendo un dolor constante. Y los desafíos familiares apenas comenzaban. En 1998, la tragedia golpeó a la familia Fernández. Su hijo mayor, Vicente Fernández Jr., fue secuestrado por un grupo criminal conocido como Mocha Dedos. El secuestro duró 121 días. Los delincuentes exigieron millones de dólares por su liberación. Durante el cautiverio, 2 dedos de Vicente Jr. fueron amputados y enviados a la familia como prueba de que seguía con vida. Fue uno de los momentos más dolorosos en la vida de Vicente Fernández. Según informes ampliamente difundidos en aquella época, el cantante pagó millones de dólares para lograr la liberación de su hijo. Después de 4 meses de sufrimiento, Vicente Jr. finalmente recuperó su libertad. Pero las cicatrices de aquel episodio nunca desaparecieron. Ni para el hijo, ni para el padre. Incluso en medio de aquella tragedia, Vicente siguió trabajando. Siguió cantando. Siguió subiéndose a los escenarios. Porque para él, el espectáculo debía continuar. En los años siguientes, su carrera alcanzó dimensiones aún mayores. Muchos comenzaron a llamarlo el rey de la música ranchera. Recibió innumerables premios. Ganó varios premios Grammy y Latin Grammy. Obtuvo una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Grabó más de 100 álbumes a lo largo de su carrera y vendió decenas de millones de discos en todo el mundo. Su nombre se convirtió en un símbolo de la cultura mexicana. Donde hubiera mexicanos, se cantaban sus canciones. Pero detrás de la imagen pública seguían existiendo rumores, historias, acusaciones, preguntas que nunca fueron completamente respondidas. Y mientras la leyenda crecía, también crecían las controversias. Aún así,
Vicente seguía siendo amado por millones de admiradores. Su música atravesaba generaciones. Los padres les enseñaban sus canciones a sus hijos. Y los hijos se las enseñaban a sus nietos. Muy pocos artistas lograron construir un legado tan poderoso. Pero el tiempo es implacable. Y los años comenzaron a pasar factura. En 2012, Vicente Fernández anunció su retiro de los escenarios. Después de más de 4 décadas de carrera ininterrumpida, decidió poner fin a sus grandes giras. La noticia sacudió a México. Para muchos, era imposible imaginar la música ranchera sin Vicente Fernández. Pero todavía quedaba una última despedida. En 2016 realizó su despedida oficial de los escenarios con el histórico espectáculo Un Azteca en el Azteca, ante más de 80,000 personas en el Estadio Azteca. Fue una presentación de más de 4 horas, considerada una de las más grandes en la historia de la música mexicana. Aquella noche, todo el estadio cantó al unísono. Padres, hijos, abuelos, 3 generaciones reunidas para despedir a una leyenda. Cuando interpretó El Rey, miles de voces resonaron al mismo tiempo. Era el cierre perfecto para una carrera de más de 5 décadas. Pero la historia aún no había terminado. Incluso lejos de los escenarios, Vicente siguió grabando canciones y lanzando nuevos proyectos. Entonces llegó 2021. En agosto de ese año sufrió una caída en su rancho. El accidente afectó su columna cervical y requirió hospitalización inmediata. Poco después, los médicos también le diagnosticaron el síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad autoinmune poco común que afecta los nervios y compromete el movimiento del cuerpo. Su estado de salud se volvió cada vez más delicado. Fueron meses de hospitalización, tratamientos intensivos, periodos conectado a respiradores, momentos de mejoría seguidos de nuevas complicaciones. Mientras tanto, millones de admiradores seguían cada parte médico. Todo México esperaba su recuperación. Pero la batalla se volvía cada vez más difícil. A su lado permanecía Cuquita, la mujer que había aceptado aquella inesperada propuesta de matrimonio décadas atrás. La mujer que lo acompañó desde los días de pobreza hasta la cima de la fama. La mujer que estuvo a su lado durante casi 60 años de matrimonio. Sus hijos también se turnaban para visitarlo. La familia permanecía unida frente a la difícil situación. Pero todos sabían que estaban viviendo un momento decisivo. El 12 de diciembre de 2021, Vicente Fernández falleció a los 81 años. La noticia conmocionó a México y tuvo repercusión en toda América Latina. Las estaciones de radio interrumpieron su programación. Los artistas le rindieron homenaje. Millones de mensajes inundaron las redes sociales. El hombre conocido como el rey de la música ranchera había partido. Su legado era impresionante. Más de 100 álbumes grabados. Decenas de películas. Millones de discos vendidos. Premios Grammy y Latin Grammy. Una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Y una influencia que trascendió generaciones. Al día siguiente fue sepultado en su querido rancho Los Tres Potrillos. El mismo lugar que había construido a lo largo de décadas de trabajo. El mismo lugar donde soñó, celebró victorias y enfrentó dificultades. Miles de admiradores fueron a despedirse de él. Algunos cantaban sus canciones. Otros lloraban. Muchos simplemente le daban las gracias. Porque, independientemente de las controversias y los rumores que rodearon su trayectoria, nadie podía negar el impacto que tuvo su voz en la historia de la música mexicana. Hasta el día de hoy, canciones como Volver, Volver, El Rey, Mujeres Divinas, Por tu maldito amor y La Ley del Monte siguen cantándose en fiestas, serenatas y reuniones familiares por todo el mundo hispano. Y quizá ahí se encuentre el verdadero legado de Vicente Fernández. No solo en los premios, no solo en los récords, sino en las emociones que despiertan sus canciones, en su capacidad para hacer que millones de personas se identifiquen con sus historias de amor, pérdida, nostalgia y esperanza. El niño pobre de Jalisco cumplió la promesa que hizo cuando era adolescente. Se convirtió en una leyenda. Y aún después de su partida, su voz sigue viva. Porque hay voces que nunca desaparecen. Atraviesan generaciones. Y terminan convirtiéndose en parte de la historia.